Hola a todos, ¿cómo están? Buenísimo, buenísimo está esto. Dios los bendiga muchísimo. ¿Qué tal si le dan un mejor aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador? Señor, te bendecimos, te alabamos y te adoramos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Los que están en casa también pueden levantar sus manos y repetir conmigo. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Definitivamente nosotros tenemos pérdidas, hemos tenido pérdidas que son, como digo yo, irreparables, irrecuperables. La muerte de un pariente, los padres, un hijo, un hermano, amigos cercanos, miembros de un equipo, miembros de una iglesia. Eso no logramos recuperarlo. Lo que logramos es obtener de parte de Dios un consuelo de parte de su Espíritu Santo. Así que vimos lo que es la esperanza de lo nuevo. Hoy nos toca ver el honor de ser podados, porque hay pérdidas que no son definitivas, sino son momentáneas mientras damos fruto, ¿verdad? Podas, son podas, nos limpian para que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto. La vid y los pámpanos. En Juan capítulo 15, verso 1, la escritura dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En esta historia tenemos básicamente tres protagonistas. Jesús, quien es la vid verdadera o la planta de uvas. Nosotros, que somos las ramas o los pámpanos, ¿verdad? De la vid o de la planta. Y el protagonista para mí más importante en esta historia es el Padre, porque es el labrador. De nada serviría la vid y los pámpanos en un viñedo si no existiera quien la pode. Sin la poda jamás llegaría a ser un viñedo exitoso. La poda no es otra cosa más que limpiar la planta de tal manera que se vuelva lo más fructífera posible. Nosotros como pámpanos o ramas podemos experimentar una de dos cosas. Si no damos fruto o que nos poden el fruto. Entonces, son una de dos. Experimentamos el horror de ser cortados o el honor de ser podados. Ustedes recordarán que en una ocasión Jesús maldijo una higuera por no haber dado fruto y esta en un día se secó. Pero también podemos traer a la memoria aquella otra planta de que Jesús intercedió para que le dieran un año para abonarla y regarla para dar fruto. Eso quiere decir que Dios también trabaja en periodos de tiempo, trabajando en nosotros, podándonos para que llevemos fruto. Normalmente la vida entre los 3 y 4 años está muy joven y la suelen podar para darle forma y vaya dando sus primeros frutos. Luego viene otra poda para que dé más fruto. Y aquí nosotros lo encontramos. Somos podados para llevar fruto, para llevar más fruto y al final mucho fruto. Entonces ese fruto a veces como que parece que nos lo quitaron. El fruto de un trabajo, el fruto de un empleo, el fruto de un emprendimiento, el fruto de un ministerio. Pero no debemos dar por perdido aquello que tan solo fue podado, aunque esa poda ocasiona tal dolor en nuestro corazón que nuestra inteligencia emocional debería alinearse a la fe
en la palabra que ya nos había anticipado que nos iba a pasar. Entonces nosotros tenemos que anticipar por la fe aquello que Él prometió a las personas que hemos sido podados no una, sino muchas veces. Por lo tanto, hay pérdidas que no recuperamos, pero no toda pérdida se debe dar como no recuperable, sino además de ser recuperable, puede ser aumentada o aumentable, si queremos decirlo. Así que vivamos el honor de la poda. Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué dice ahí? Pruebas. ¿Qué es una poda sino una prueba para la vid? Cuando se poda se está probando y se está ayudando a esa planta para que dé más fruto. Una poda no es sino la expresión del labrador que aún confía que esa vid va a dar fruto, que esa rama va a producir más. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, lo tenemos que tener como algo de sumo gozo, no solo gozo, sumo gozo, sabiendo que, ojo, lo que nos trae ese sumo gozo es lo que sabemos. El pueblo perece por falta de ¿qué? Conocimiento. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, fe y paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fruto. Qué buenísimo está esto. Cuando en la universidad se nos sometían o se nos someten en algunos casos a los exámenes que se le llama privados o exámenes finales de los finales, tú tienes que haber calificado para llegar ahí. No te van a llamar a un tipo de examen así si no has cerrado pensum, es decir, si no has terminado todas las materias con éxito. Pero someternos a esa prueba es sumamente estresante. En mi caso, en mi tiempo, cuando me sometieron a esa prueba, pues uno lo mira como, wow, ¿qué vendrá en ese examen? Es de un día entero, de 2 días enteros, de 3 días enteros, dependiendo cómo lo haga cada universidad. Estudia uno de no dormir, tiene que repasar todo el conocimiento de todos los 5 o 4 años de la carrera que hayas estudiado, ¿verdad? Para someterse a una prueba final cuando ya le pasaron a uno todas las pruebas todos los años. No lo logro entender, pero así es o así era. Y yo me recuerdo, ¿verdad? Que para pasar ese examen incluso estuve leyendo un libro de la presencia del Espíritu Santo buenísimo y la pasé así como en onda bajo la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y me fue muy bien, pero ¿qué es esa prueba sino el honor que se le otorga a una persona por haber finalizado bien sus estudios? Cuando Dios nos prueba, deberíamos verlo como un honor. Así como la vid, cuando la podan, dice, wow, no están pensando en arrancarme de raíz, en cortarme, no están pensando en quemarme, están pensando en que puedo dar más fruto. Eso es una manera, o eso es lo que sabemos ahora de las pruebas, que también se pueden interpretar como podas. ¿Qué es lo que ocurre verdaderamente? Que nos están podando para que llevemos más fruto. Quiero contarles un par de historias de gente que claramente fue podada en las Escrituras o en las historias de las Escrituras. Job capítulo 42, verso 10. Pongan mucha atención porque esto se pone buenísimo. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Si tan solo nosotros le creyéramos a Dios de que existe una poda en lugar de andar culpando a medio mundo. Dice la Escritura que Dios le quitó la aflicción a Job, que vaya si fue afligido, cuando él hubo orado por sus amigos y le dio el doble de todas las cosas que habían sido de Job o le habían sido podadas.
Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Esa era la interpretación de ellos. Sabemos que no es Dios el que se la trajo. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y ahí empezó a Dios a darle señal a Job que en aquello que había sido podado, ahora iba a ser aumentado. Es decir, si vemos a Job como una vid, como una rama de la vid, le fue quitado el fruto o le fueron podadas las ramas. ¿Para qué? Para que llevara más fruto. Ahora va a tener el doble. Ahora va a ser una rama con el doble de fruto. Mira, dice el verso 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Kerem Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Por Dios santo. ¡Qué historia! Date cuenta. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero. ¿Qué le pasó a Job? De pronto llegan sus sirvientes con noticias, que han muerto sus hijos, que se quemó la hacienda, el ganado. Se quedó sin nada, solo con la mujer. Algunos me han dicho, pastor, mire, ¿y por qué no empezó con la mujer? Y la verdad es que tienen razón, porque la mujer fue la que le dijo a Job, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres de una vez? Le está echando a Job la culpa de todas las pérdidas. Y usted sabe que a veces sucede así. Fallece un hijo y es casi irremediable o inevitable que la pareja se divorcie. Emocionalmente cuesta mucho manejarlo. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Usando el ejemplo de Job y lo que dijo Santiago, que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, y con fe y paciencia se heredan las promesas, no solo con fe. ¿De dónde sale la paciencia? De probar la fe. Cuando nuestra fe ha sido probada, el fruto es la paciencia, y el fruto de esas dos es la promesa cumplida. Por lo tanto, dice la Escritura, sabiendo que, dijo Santiago, y aquí ahora lo aplicamos a Job. ¿Qué es lo que ocurre con Job? ¿Verdad? Después de que pierde todo y sigue adelante, está siendo podado, él hizo una cosa. Le salió un pequeño vástago, un pequeño retoño. ¿Cuál fue ese, pastor? Y lo bendijo Dios y quitó su aflicción cuando hubo orado por sus amigos. En medio de todo, él no había orado prácticamente por nadie. Pero cuando él empieza a orar por sus amigos, ahí se empezó a ver que venía el fruto. No nota esto. Empieza el fruto a darse. Entonces viene Dios y le da la primera bendición por ese fruto. Llegan unos amigos y los que lo conocían y lo bendijeron con pocas cosas, y ahí empieza la restitución de Job, o ahora viene de regreso la bendición por empezar a dar fruto. Pero dio mucho más fruto. Dice que puso a las hijas entre sus herederos, y normalmente en aquel entonces solo heredaban los hombres, no las mujeres. Algo en el corazón de Job cambió con aquella poda, y ahora tenía el doble de todo, y fue enriquecido en manera extrema, de tal manera que cuando él muere, muere lleno de días, es decir, de bendición,
murió ya viejo, le dio 140 años más, vio a hijos, a los hijos de los hijos, hasta la cuarta generación. Así que, si estás pasando por alguna prueba creyendo que todo lo has perdido, no podrías darte tú la oportunidad, deberías darte la oportunidad de pensar y de creer que no es una pérdida, sino una poda. Y la poda es un honor. Así podemos encontrar nosotros a más personajes. Quiero hablarle de las podas que sufrió otro hombre. Génesis 41, verso 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo, no mandó a hacer uno, el de él, quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, no fino, finísimo, y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Pongan atención a esto porque esto se pone buenísimo. Quiero que tomen en cuenta el anillo, quiero que tomen en cuenta la vestidura de lino finísimo. Tomen en cuenta que todo el mundo se arrodilló delante de él y ahora él es el mayor en todo Egipto excepto por Faraón, ¿verdad? Aunque algunos, por más que uno los empodere y les dé los mejores cargos, siempre van a querer el de uno, ¿verdad? Eso pasa en todos lados. Pero aquí José, pongan atención a esto. José, su padre lo amaba. De esto no tiene culpa José. Lo amaba porque él lo engendró siendo ya viejo, Jacob. Lo amaba a José, le tenía un cariño especial y decidió vestirlo con vestiduras de colores finas. Entonces era la alegría de Jacob. Además de eso, Dios le dio un don de poder de soñar y de interpretar sueños. Eso también se lo dio Dios. No era algo natural de él, y la túnica se la dio el papá. Y luego los hermanos lo envidian y empiezan a venir las podas que José tuvo. Primero deciden ellos hacer como que muere y quitarle o podarlo de sus vestiduras finas, se las quitan. En lugar de tener un cargo preeminente por ser hijo favorito de José, de Jacob, lo meten en un cisterna, en un pozo. Luego de eso lo venden de esclavo. Ya de esclavo en casa de Potifar, de esa poda que le hicieron, él da fruto. Porque Potifar puso todos los bienes que tenía en manos de José. Es decir, ahora tiene una empresa o es un empleado de suma confianza, muy bien pagado, todo está en sus manos, ¿verdad? Y él está muy bien, dio fruto, tanto que decía el mismo Potifar: seguramente Dios está con este hombre porque todo lo que hace prospera. Ahí está ya José. Cuando de repente la señora de Potifar le echó el ojo a José, dijo: este jovencito está potable, ¿verdad? Lo quiso seducir, tan así que lo desnudó, le quitó sus vestiduras. Ya van 2 veces. Le quitan las vestiduras del papá, ahora le quitan las vestiduras que le había dado Potifar, y él sale corriendo desnudo. Pues obviamente así, ¿quién le va a creer que no hubo nada, no? Entonces lo meten a la cárcel, lo vuelven a podar.
Entonces dio fruto. En la cárcel, por más de una década, fue la persona más sabia adentro, ¿verdad? Y el mismo jefe de la cárcel decía, Dios tiene que estar con este hombre, porque todo lo que hace prospera. ¿Quién va a decir que Dios está con alguien que está en la cárcel? Pues les cuento que a veces, para colmo, sí está Dios con gente que está en la cárcel a veces. Así le pasó a José. José estaba en la cárcel injustamente. Él lo sabía, tenía la conciencia tranquila, pero ¿qué esperanza podía albergar después de 5 años, 8 años, 9 años, 10 años, 12 años de que algo iba a pasar? Hasta que interpreta, ustedes saben, el sueño del copero, el sueño del panadero, y sacan a José de allí. Ahora José va a dar no fruto, no más fruto, sino muchísimo fruto, porque había sido podado. Cuando entonces el faraón dice, ¿sabes qué? No hay otro más sabio que tú. Tú estarás después de mí, detrás del trono. Lo que tú digas se va a hacer. Eso sí, ojo, ahí viene, ojo, después de haber sido podado, ahora viene la bendición de dar fruto. Él dio fruto, así como Job dio fruto orando por sus amigos, así como José dio fruto y volviendo a interpretar los sueños, como fue un buen esclavo. Y ahora va a dar mucho más fruto. ¿Qué hace José? ¿Verdad? Ahí en la cárcel viene Faraón y le dice, le ponen una vestidura de lino finísimo. Le ponen... Mi propio anillo. Le dan un carro privilegiado. Y cuando pasa José, todo el mundo se arrodilla. Dios mío, ¿qué fue eso? El resultado de una poda. Lo que quiero es darte esperanza, que no todo lo que se ha perdido se debe dar por perdido, sino solo por podado. Porque viene mucho más para tu vida, para tu empresa, para tu trabajo, para tu familia, para tu ministerio, para la honra y la gloria de Dios. Vamos, dale fuerte ese aplauso al Señor, por favor, lo mejor que puedas. Y si alguien me acompaña acá para ir cerrando, ahora quiero hablarte esta palabra, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito
son llamados. El original dice que todas las cosas trabajan juntas para bien de aquellos que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Aún las cosas que parecen malas, unidas con las demás, provocan un mayor bien a nuestra vida, y esto incluye el mismo ministerio, trabajo, familia, empleo, profesión, vocación y todo lo que emprendas. Yo no quiero terminar hoy sin orar por todos ustedes, ¿verdad? Así que los que estamos presencialmente, por favor, pónganse de pie. Pónganse de pie. En eso, ponte de pie, ponte de pie. Y quiero que me mires cuidadosamente acá y me pongas atención. No des por eternamente perdido aquello que ha sido una poda. Tu primer fruto o tu primera reacción ante una poda es: sé que es una prueba, sé que va a producir paciencia, y lo que tanto he estado esperando necesita fe y paciencia, así que sé que lo voy a lograr. Lo otro es, tus emociones deben de ser manejadas lo mejor posible, que se alineen a la fe que tienes y no la fe a las emociones. Opéralo al revés. Hay que hacerle un pequeño cambio, hay que darle vuelta a la moneda en este momento. Y yo quiero orar por todos ustedes que por alguna razón han perdido algo, que sea solo una poda y que Dios les traiga una bendición en el momento que den fruto. Tu grupo en casa fue podado, tu discipulado, tu red pudo haber sido podada, tu iglesia, tú que me miras, pudo haber sido podada, pudo haber sido podado tu negocio, tu cadena de distribución, qué sé yo. Pero lo que sí sé es que Dios no te ha dejado y está contigo. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento oro por todos aquellos que hemos sido podados, y no me cabe, Señor, la menor duda que vendrán otras podas, pero confiamos en ti, Señor, bajo esta unción del Espíritu Santo. Yo quiero declarar que al dar ese fruto vendrá más del doble de aquello que un día perdimos, como le pasó a Job, que su postrer estado fue más bendecido que el primero. La gloria postrera de esta casa y de muchas será mayor que la primera. Muchas gracias, Señor, que podamos ser renovados, que tengamos nosotros nuestro retoño, nuestro renuevo de gloria para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén.